su trabajo después posterior en casa, ¿ya? Entonces, habíamos visto ayer, ¿no es cierto?, lo que era la materia, ya es todo lo que tiene masa, ¿no es cierto?, y ocupa un lugar en el espacio, ¿ya? Es decir, tiene volumen. Ya habíamos visto que la materia estaba relacionada con esos dos conceptos principales, que era la masa y el volumen, y también se dice que la materia, ¿no es cierto?, es todo lo que nos rodea, ya todo lo que nos rodea está formado por materia, y la materia en nuestro planeta puede encontrarse en tres estados, ¿no es cierto?, como lo son el sólido, el líquido y el gaseoso. Y por ejemplo el agua, ¿no es cierto?, tiene la facilidad también de encontrarse en estos tres estados. En las imágenes tenemos algunos ejemplos, ¿no es cierto?, de los estados sólidos, del estado líquido y del estado gaseoso, ¿no es cierto? Un balón de básquetbol sólido se caracteriza por tener partículas más juntas y ordenadas. Un vaso con agua, ¿no es cierto?, está en estado líquido y sus partículas están un poquito más separadas y tienden al movimiento. Y por último, el gas, ese tubo de gas pequeño que hay ahí, se va a caracterizar por tener sus partículas en el interior mucho más separadas y van a ocupar todo el recipiente en el cual se encuentra. Entonces, vamos a ver hoy día también otro modelo, ¿no es cierto?, que tiene que ver más que nada con el movimiento que van a tener estas partículas dentro de la materia, ya que es el modelo cinético molecular que se afirma, ¿no es cierto?, o se apoya en lo que hablamos ayer, ¿no es cierto?, el modelo corpuscular que habla de las partículas, ¿ya? Pero además le suma el tema del movimiento, ¿no es cierto?, y cómo afectan algunas cosas, entre ellas las distintas fuerzas, ¿ya? Entonces, habíamos dicho ayer, ¿no es cierto?, que la materia está formada por pequeñas partículas que son invisibles a los humanos, ¿no es cierto?, que nos podemos dar cuenta en algunas formas, ¿no es cierto?, cuando está en estado gaseoso, que no podemos identificarlo. Entonces, el modelo cinético molecular de la materia se basa en dos postulados fundamentales, ¿ya? Que la materia es discontinua, es decir, que igual están separadas entre sí, o sea, que existen espacios entre ellas, y que estas partículas se encuentran en constante movimiento, ¿ya? Una vibración también puede ser. Y eso tiene que ver porque van a tener dos clases de fuerzas, ¿ya? Fuerza de cohesión, ¿no es cierto?, de atracción y de repulsión para separarse, ¿no es cierto? Y estas fuerzas, ¿no es cierto?, le van a permitir mantenerse en constante movimiento. Y aunque sea un pequeño leve movimiento, van a estar jugando con las fuerzas de cohesión y repulsión entre las demás partículas. Entonces, al final aclara, ¿no es cierto?, las fuerzas de cohesión van a tender a mantenerlas más juntas, unidas las partículas, mientras que las fuerzas de repulsión van a estar encargadas de separarlas o alejar. Entonces, acá tenemos en la imagen cómo va a ir aumentando la energía cinético molecular en los distintos estados, ¿no es cierto? En el estado sólido va a haber menos energía cinética molecular, o sea, va a haber menos movimiento de las partículas. En el estado líquido, al tener más espacio entre las moléculas, van a tener más espacio también para poder moverse, ¿ya? Y en el estado gaseoso van a tener mayor libertad, sobre todo para recorrer todo el ambiente del espacio que puedan ocupar, ¿ya? Entonces van a ir aumentando de izquierda a derecha la cantidad de movimiento a medida también que va aumentando el espacio entre las moléculas o las partículas. Entonces, ¿no es cierto?, los estados sólidos se van a caracterizar por tener interacciones muy fuertes entre ellas. Eso les va a permitir a los materiales ser más, tener una forma definida, ¿no es cierto?,
ser más duro, eh, y también tener diferentes usos. También se van a caracterizar por tener poca libertad de movimiento entre las partículas y que van a predominar las fuerzas de cohesión. Y van a tener más fuerza de cohesión, por eso son más resistentes a algunos materiales también. Como los que muestran ahí, que son el diamante y el hielo, que son bastante duros también. Y en la imagen de acá, ¿no es cierto?, donde tenemos esas caritas, que son las caritas de las partículas, se ven que están bastante unidas, ordenadas, ¿ya? Y hay poco espacio entre ellas. Ya, eso es lo que suena. Esto es lo que suena con eso, ¿no? El estado líquido es donde las moléculas, ¿no es cierto?, o partículas se encuentran un poquito más separadas que los sólidos, ¿no es cierto?, y van a tener interacciones entre partículas más débiles, ya principalmente las de cohesión ya no van a ser tan fuertes como en los sólidos y van a ser muy similares a la de repulsión, ¿ya? Igual van a tener una mayor libertad de movimiento que les va a permitir fluir, ¿no es cierto?, o derramarse, en el caso de los líquidos, ocupar también el volumen del recipiente que los posee. Y por último, el estado gaseoso, ¿no es cierto? En estas, las partículas y moléculas se encuentran muy separadas unas de otras y existe muy poca interacción entre ellas por esta misma separación, así como ustedes están acá, ¿no es cierto? Están muy separados, por lo tanto no van a tener fuerza de atracción, ¿no es cierto? Tienen más fuerza de repulsión entre ellas, ¿ya? Por eso están en constante movimiento también, con mucha energía, y les va a permitir tener una forma variable y tienden a ocupar todo el volumen disponible. Donde son muy livianos también, es más que nada también porque poseen pocas partículas que están divididas, van a tener la capacidad como de expandirse en el ambiente, ¿no es cierto?, flotar, etc. Suena raro estas cosas. Ahí están las partículas gaseosas, ¿no es cierto?, que van a tener mucha facilidad para moverse, y van a tener mucho espacio entre ellas, ¿ya? Y van a estar bastante desordenadas en el recipiente que las posea. Y eso más que nada con los estados de la materia, ¿no es cierto?, y sus características de acuerdo al modelo cinético molecular que explica el movimiento de las partículas, ¿ya? Ayer se habló de los modelos corpusculares, ¿no es cierto?, y de que la materia estaba formada por partículas, pero principalmente nos referimos a que estas estaban muy unidas entre sí, o separadas, o más separadas aún. En cambio, ahora nos centramos en el movimiento que van a tener, ¿ya? Y principalmente la fuerza de cohesión y de atracción, ¿ya? Entonces, eso igual era importante, pero lo vamos a repasar seguramente en alguna pregunta de la guía. Entonces, ahí lo que no se ve dice clasificación de la materia. Y ahora vamos a hablar de la materia, ¿no es cierto?, y su clasificación, y estas se clasifican en mezclas, ¿no es cierto?, las cuales pueden ser separadas por métodos físicos, ya otro método, y estas mezclas pueden ser mezclas homogéneas, que más adelante vamos a ver qué significa homogénea, y heterogéneas, ¿ya? En cambio, las sustancias puras, que son las que no se pueden separar por métodos físicos, pueden ser los compuestos. Por ejemplo, tenemos ahí la sal, que va a ser una mezcla de sodio con cloro, ¿no es cierto? Por eso es un compuesto que tiene sodio y cloro. Y tenemos los elementos, ¿no es cierto?, que van a ser una sustancia pura que posee un puro elemento.
que en este caso, como tenemos la imagen, es una barra de oro, ya que es un elemento puro. Y los compuestos, ¿no es cierto?, sí pueden ser separados por métodos químicos para obtener los elementos más puros. Entonces vamos a ir viendo cada uno de los conceptos de la clasificación de la materia, ¿no es cierto?, para poder irlo explicando mejor. Entonces, las sustancias puras van a ser las que estén formadas por un solo tipo de elemento químico o también por un solo tipo de compuesto químico. Ya, por ejemplo, el compuesto que recién vimos era el cloruro de sodio o la sal de mesa, ya que va a tener principalmente elementos como el sodio y el cloro, que van a estar formando un compuesto químico. Ya, pero al estar formando la sal, va a estar puro ese compuesto químico. Entonces igual se habla de sustancias puras. ¿Ya? Aunque sea un compuesto que tenga distintos elementos, igual se habla de una sustancia pura porque solamente está ese compuesto. Entonces, si la materia está formada por moléculas o átomos iguales, se llama elemento químico, ya como puede ser estas barras de oro, ¿no es cierto? Ya que el oro es un elemento químico y acá lo que tenemos también es la tabla periódica de los elementos. Ya en química, ¿no es cierto?, se estudian los distintos elementos o átomos que existen en la materia, ¿ya? Y están ordenados, ¿no es cierto?, en una tabla periódica que permite identificarlos dependiendo los valores de la cantidad de protones, de electrones que posea ese elemento. Entonces, por último, o sea, aquí podemos destacar algunos otros elementos como lo son el oxígeno, ¿no es cierto?, el nitrógeno, el carbono, el azufre, el sodio, el potasio, ya son elementos que podemos conocer, ¿no es cierto?, y sin duda son parte de nuestra vida. Y por último dice, si la materia está formada por moléculas con átomos diferentes, ¿no es cierto?, diferentes en masa, si son diferentes en masa, eso va a implicar que sean elementos distintos, ¿ya? Por lo tanto, si hay elementos distintos unidos, van a formar un compuesto químico. Como puede ser el cloruro de sodio, ¿no es cierto? Puede ser el dióxido de carbono, que es el aire que nosotros botamos, ¿no es cierto? Consumimos oxígeno, pero botamos dióxido de carbono. Las plantas supuestamente absorben este dióxido de carbono para poder realizar su fotosíntesis. Entonces, ahí tenemos otro compuesto y hay muchos ejemplos de más compuestos, ¿ya? Principalmente los óxidos van a ser algunos compuestos también que después vamos a ir trabajando durante el año. Entonces, en la imagen que tenemos acá, tenemos en una un elemento y en la otra un compuesto, ¿ya? ¿Por qué digo que esto es un elemento aunque tenemos dos partículas, ¿ya? Porque son partículas del mismo elemento, ¿ya? Porque están del mismo color, ¿no es cierto?, en la representación. Y claro, el oxígeno, por una cosa de afinidad, necesita estar en el ambiente unido a otro oxígeno, ¿ya? Porque no está solito el oxígeno como O, tiene que estar con otro para poder estar estable, ¿ya? Por eso se representa con una O y un 2 a veces al oxígeno, ¿ya? Porque está el oxígeno dos veces, ¿ya? Y no sé si han visto por ahí alguna vez el oxígeno con un numerito 3, ¿no? Que está representado por la capa de ozono. Ya la capa de ozono que tenemos nosotros, si la pueden haber escuchado, ¿no es cierto?, que la que nos protege de los rayos ultravioletas, esa está formada por 3 átomos de oxígeno, ya que se forman en la estratosfera y nos permite a nosotros protegernos un poco de los rayos ultravioletas. Y también se considera un elemento,
¿ya? Porque posee 3 átomos del mismo elemento. En cambio, si es un compuesto, va a tener elementos diferentes, ¿ya? Ahí no se ve muy bien, pero tenemos una pelotita roja y al lado aparecen unas pelotitas blancas, ¿no es cierto?, que van a estar unidas a él. Ya eso va a representar, ¿no es cierto?, que sea 2 elementos diferentes unidos, ya como lo pueden ser el dióxido de carbono mencionado, ¿no es cierto?, el cloruro de sodio, un óxido de magnesio quizás, entre otros, algún nitrato mezclado de nitrógeno con oxígeno, etc. Entonces también vamos a tener en la materia las mezclas, las cuales se van a caracterizar por estar formadas por 2 o más sustancias. Ya no hablamos de elementos, sino que hablamos de sustancias. Y en estas no ocurren reacciones químicas entre los componentes, ya quiere decir que no se unen ellos. Y van a tener la facilidad, ¿no es cierto?, de poder separarse a través de medios físicos. Medios físicos son medios en los cuales no se aplican reacciones químicas, donde haya que mezclarlos, quemarlos, ya otro tipo de reacción química, ¿no es cierto? Entonces, los que se hacen, por ejemplo, es la destilación, que es cuando se le aplica un poco de calor nomás y se le permite destilar, ¿no es cierto? Está la filtración, que a través de un filtro se van separando las partículas más grandes de la líquida, principalmente. Está el tamizado, que también se hacen pasar a través de unos filtros un poquito más grandes. Y también hay otros tipos de filtraciones, etcétera, ¿no es cierto? La destilación tiene que ver también, y se hace a través de unos tubitos en donde se separan los líquidos por su densidad, ¿ya? Entonces se deja caer un líquido primero y después se obtiene el otro líquido que es menos denso. Entonces las mezclas también pueden ser homogéneas o heterogéneas. Y ahí eso va a tener que ver con que, las características de esta sustancia, ¿ya? Entonces las mezclas homogéneas van a tener la misma composición en todas sus partes. Ya va a ser difícil identificar que esa sustancia esté formada por más de un compuesto. Por ejemplo, o sea que sus componentes que diga no se distinguen a simple vista, ¿no es cierto? Y solamente se observa una fase. Por ejemplo, ahí tenemos el latón, el bronce, que van a ser uniones de varios metales para poder formarlo, ¿ya? El acero, la amalgama son consideradas mezclas homogéneas. Aquí tenemos algunas variaciones de oro, porque seguramente va a estar mezclado con otros metales, ¿no es cierto?, para poder formar ahí el anillo. No es oro puro, por eso se habla de mezcla. ¿Esta es la mezcla no homogénea? ¿Esa es la No, mezcla homogénea? ¿Esa es la mezcla de aleación? ¿Qué se le llama? Claro, una aleación igual se considera una mezcla. ¿Por qué? Porque tiene más de unos compuestos y principalmente no podemos identificarlos. ¿Ya? En la mezcla homogénea se va a caracterizar porque no podemos identificar estos compuestos. O sea, podemos quizás tener una cercanía quizás por el color, pero como se ve aquí, ¿no es cierto?, tenemos distintos oros y eso van a influir porque van a estar formados por otros compuestos más. ¿Ya? Entonces, eso se llama aleación. Aleación. Y la palabra es como... Homogénea, eso significa que homo van a tener y similar. ¿Ya? Entonces, van a tener similar fase, ¿no es cierto? Por lo tanto, no se va a poder distinguir. ¿Ya? En cambio, la que vamos a ver a continuación, la heterogénea, sí van a ser fáciles de distinguir. ¿Ya? Pero entonces, por mientras la homogénea, tenemos otros ejemplos, aparte de las imágenes, como lo son el aire, el acero, el vidrio y aleaciones. ¿Ya? También algunas soluciones
que es como cuando hacemos algún jugo, ¿no es cierto? O aquí, por ejemplo, es una mezcla de sulfato de cobre, que es azul, que al mezclarlo con agua nos va a dar aquí una solución celestita, ¿no es cierto? En donde ya, aquí tenemos una mezcla, ¿no es cierto? Mezclamos agua con un soluto, ¿no es cierto? Y esto nos dio una disolución o una solución, que es lo mismo. Y en esta está en fase homogénea, ¿no es cierto? Porque no podemos distinguir ahora cuál es el agua y cuál es el soluto. Creo que es una mezcla, que están en una misma fase. Y se van a caracterizar, ¿no es cierto?, por estar formada por un soluto y un solvente. ¿Ya? Esto se va a dar también, por ejemplo, cuando mezclamos agua con sal, ¿no es cierto?, agua con azúcar. Después de disolverse ya no se distingue el componente que le agregamos, el soluto. Y por otra parte, la mezcla heterogénea es cuando está formada por dos o más sustancias y estas pueden ser distinguidas, ¿no es cierto? Se pueden distinguir por la vista o a través de otros medios, ya que se puedan separar, ¿no es cierto? O se puedan distinguir a través de microscopio, quizás puede ser. Entonces aquí tenemos unos ejemplos a grandes rasgos, ¿no es cierto? Una mezcla de una cazuela. Podemos distinguir, ¿no es cierto?, algunos de sus componentes, como las verduras, el pollo quizás que tiene, la zanahoria. ¿Pero con el sabor puede ser? Por el sabor, que el sabor te puede dar un indicio de cualquier tipo de mezcla, porque, por ejemplo, Sí. los mueles ahí ya no podríais distinguir qué sabor, o sea, podríais decir, contiene algo, pero no, a simple vista no se ve. Bueno, por otros medios puede ser. Pero más que nada se refiere a eso, si es que se pueden distinguir a través de la vista los componentes que la poseen. Por ejemplo, aquí si tenemos una piedra y esta posee diferentes colores, ya como se muestran ahí, esto también está señalando que poseen diferentes minerales entre ellos. La galleta, ¿no es cierto?, es heterogénea porque va a estar formada aquí por la masa de la galleta y entre medio va a tener estos chips de chocolate. También una ensalada aquí de mariscos. También se distinguen los colores, los componentes se pueden separar, ¿no es cierto? No me gusta no sé, el loco. Ah, es mentira. Entonces, no me gusta un marisco ahí, lo voy sacando. Es fácil de separar, ¿ya? Se caracterizan las mezclas heterogéneas que son un poquito más fáciles de separar. Otro ejemplo, ¿no es cierto?, son los jugos naturales. Ya los jugos naturales a veces no quedan tan bien disueltos, sino que se van a caracterizar por tener pedazos de fruta, quizás. Por lo tanto, esos se pueden distinguir con mayor facilidad sus fases. También el agua con el aceite, como no se pueden mezclar por tener distinta densidad y también distinta polaridad, no se pueden mezclar el agua con el aceite, por lo tanto van a estar en una fase heterogénea, uno por un lado y el otro por el otro lado, aunque se intenten mezclar. ¿Verdad? ¿No es cierto? Y cuando hacemos un caldo también, se notan las gotitas de aceite flotando en el caldo, ¿ya? Porque no se mezcla con el agua. Y pues, generalmente en estas fases se pueden distinguir dos fases diferentes, ya pueden haber uno en líquido, otro en sólido. Pueden haber líquidos y gaseosos. Pueden haber sustancias que sean líquidos y gaseosos. ¿En esa mezcla? En las mezclas, sí. Sí. Sí, ¿no es cierto? Por ejemplo, las bebidas gaseosas están un líquido y un gas, ¿no es cierto? Una bebida, una Coca-Cola, se nota mucho cuando ya pierde el gas. Y más que no, se supone que las bebidas tienen dióxido de carbono, el mismo aire que nosotros botamos, por eso después te hace tirar muchos chanchitos, ¿no es cierto? Es porque tienen mucho gas y nos hace mal a nosotros, un poquito.
Ya, entonces, más que nada, eso era, por hoy día, ¿no es cierto? Trabajamos lo que eran las sustancias puras y los tipos de mezclas homogéneas y heterogéneas y cómo se pueden distinguir. Ya también trabajamos algunas formas de separación, ya más que nada las mencionamos. Entonces, ¿cómo estamos de tiempo? 20 minutos. Quedan 20 minutos todavía, entonces estamos súper bien para ver la guía, ¿ya? Entonces, en la guía, que está acá, trabajaremos primero, cuando nos queden 5 o 7 minutitos, les dejo planteada la pregunta esencial, ¿ya? La idea es que trabajemos en conjunto estas preguntas que están a continuación, y después, al final, les dejo planteado la pregunta esencial. Esto sí, ¿ya? Esto sí lo trabajamos, pero por ejemplo, la pregunta es muy larga, traten de acortarla, ¿ya? Colóquenle entonces ahí en la 1, el modelo cinético molecular indica, y ahí lo trabajamos, ¿ya? No tienen para qué alargar toda la pregunta. Sí, lo que pasa es que la ventana no... ¿Te da el reflejo? Sí, la reflejo no sé. Entonces la primera pregunta dice, ¿qué indica el modelo cinético molecular de la materia? ¿Ya? ¿Qué fuerzas están involucradas? Entonces, el modelo cinético, lo que habla de cinética, siempre se va a referir a el movimiento de las partículas, ¿ya? O de algún cuerpo, en este caso de las partículas. Entonces, señala que las partículas se encuentran en constante movimiento, ¿no es cierto? Ahí en la casa, si quieren participar también, pueden activar el micrófono y ayudar a responder o realizar alguna pregunta. Isabel, ¿está leyendo? Sí. Isabel, sobre la guía, la idea es que ustedes la trabajen o se trabaja aquí en conjunto para poder reforzar lo visto en la clase, ¿ya? Pero lo que deben sacarle foto a su respuesta, porque eso es lo que van a hacer ustedes, es a la respuesta esencial. ¿Ya? La pregunta esencial que se plantea al final es así, ustedes tienen que responderla y sacarle foto y enviármela al WhatsApp. En cambio, esta guía solamente se trabaja para reforzar los aprendidos, ¿eh? No es necesario que me lo envíen al WhatsApp. Pero si ustedes tienen alguna duda sobre alguna pregunta, también pueden hacerla llegar al WhatsApp. Entonces, me perdí un poquito. Decía, señala a que las partículas se encuentran en constante movimiento y debido a qué van a estar en constante movimiento, debido a las fuerzas. ¿A qué tipo de fuerzas? ¿Cómo se llamaban esas fuerzas? Repulsión. Repulsión, ¿sí? Y a otra, Cohesión. cohesión, ¿no es cierto? Y las fuerzas de repulsión son para mantener más alejadas a las partículas y las fuerzas de cohesión para mantenerlas más juntas, ¿no es cierto? O de atracción. Catherine pregunta, ¿hasta cuándo hay fecha para la guía de ayer y la de hoy? Todavía no hay una fecha establecida, ¿ya? Lo ideal es que no se le vayan acumulando muchas respuestas esenciales, ¿ya? Por lo menos esta semana ya van a tener 2, pero se pueden
se pueden atrasar un poquito hasta la siguiente clase. Ya, la idea es que la envíen antes de la siguiente clase de la próxima semana, para que no se les vayan juntando más y va a llegar un punto quizás en donde ya cambiemos de materia, ¿no es cierto? Y más se van a perder, si es que no la hacen antes. Así que la idea es que si la van haciendo, la hagan luego para que no se pierdan y las vayan enviando apenas la tengan. Vale, gracias. Ahí sí. Ya, la pregunta número 2 es un cuadro en donde tenemos que comparar los estados de la materia, ¿no es cierto? El sólido, el líquido y el gaseoso, y señalar, ¿no es cierto?, cómo se encuentran las partículas o las moléculas y cuáles son las fuerzas que predominan en ellas. Ya esto estaba señalado en cada uno de los estados explicados anteriormente, cuáles son las fuerzas que predominan en cada estado. ¿Ya? Eso va a tener que ver con la separación de las partículas que tengan. Entonces, lo vamos haciendo en conjunto. ¿Ya? Los sólidos, ¿cómo se encuentran sus moléculas, sus partículas? ¿Separadas, juntas, más o menos? Juntas. Ya, muy juntas y ordenadas, como decía también. ¿Y eso debido a qué? ¿Cuáles son las fuerzas que predominan en un sólido? ¿Las de repulsión o las de cohesión? Cohesión. Cohesión, muy bien. O sea, más fuerzas de atracción también. Por eso van a estar más juntas y más ordenadas. ¿Cómo se encuentran las moléculas de los líquidos? Un poco más separadas. Separadas que los sólidos, ¿no es cierto? Le vamos a poner los sólidos. Entonces, ¿cuál será la fuerza que predomina allí? ¿O serán similares las fuerzas? La repulsión. Sí, o sea, igual van a tener fuerza de repulsión, ¿no es cierto? Pero se van a caracterizar por tener más o menos las fuerzas similares, ¿ya? Debido a que igual van a tener una fuerza de atracción, o si no, estarían más separadas. Y por último, ¿no es cierto? El gas se encuentra muy dispersa las partículas, ¿no es cierto? Debido a que las fuerzas que predominan son las de repulsión.
Ya, vamos a seguir avanzando. Miren que se entienda, ¿no es cierto?, cuáles son las fuerzas que van predominando en cada estado de la materia. Ya, a continuación tenemos preguntas de selección múltiple, ¿no es cierto?, en donde una es la alternativa correcta. Ya la idea es que vayan anotando el número de la pregunta y después anotan la respuesta correcta. Así después van a tener acceso a este material para después ir comparando, ¿ya? Entonces, ¿cómo se denomina la mezcla que presenta la misma composición en todas sus partes y sus componentes no se distinguen a simple vista? Disolventes, sustancias puras, mezclas homogéneas o mezclas heterogéneas o sustancias impuras. La C. Las C, ¿no es cierto? Las homogéneas, homo de similar, ¿no es cierto? Similar fase, por lo tanto no se pueden distinguir fácilmente los componentes que la poseen. La número 2 dice, son ejemplos de estas sustancias. ¿De qué tipo de sustancias son ejemplos lo que vamos a hablar a continuación? Jugos naturales, agua con aceite. El granito es una piedra que vimos recién que tenía diferentes colores, ¿ya? Y un plato de cazuela. ¿Qué tipo de sustancias son estas? Homogéneas, heterogéneas, puras, diferentes o disolventes. Homogéneas. No. La B. Claro, la B son las heterogéneas, que es cuando poseen fases diferentes, ¿no es cierto? Por ejemplo, los jugos naturales pueden tener fruta sólida, ¿no es cierto?, en otra fase a la líquida, por lo tanto, serían una mezcla heterogénea. El agua con el aceite, ¿no es cierto?, se distinguen sus fases, por lo tanto sería heterogéneo. Entonces vimos los ejemplos de algunas sustancias heterogéneas. Y por último, tengo dos preguntas más, antes de la pregunta esencial. Número 3 dice, los elementos químicos y los compuestos químicos están dentro de las sustancias homogéneas, heterogéneas, puras, diferentes o disolventes. Puras. Puras, ¿no es cierto? Cuando hablamos de sustancias puras nos referimos a elementos que se encuentran, elementos o compuestos que se encuentran solamente ellos, ¿no es cierto? Puros. Como lo son el caso, por ejemplo, de algún elemento químico, como lo vimos el oro, ¿no es cierto? O de algunos compuestos, como puede ser la sal de mesa. Y por último dice, en cuál estado de la materia, ¿no es cierto?, las moléculas están muy juntas y existen interacciones muy fuertes entre ellas. ¿Ya? ¿Cómo se denomina el estado descrito anteriormente? La A, ¿no es cierto? El estado sólido se va a caracterizar por tener a sus partículas bastante juntas y la fuerza que va a predominar ahí también es la fuerza de cohesión. Entonces, la pregunta esencial está enfocada para que ustedes la respondan, ¿no es cierto? Entonces la van a tener que anotar completa y dice así: ¿cuáles son las características de las mezclas y cómo pueden separarse? Señale al menos un ejemplo de cómo pueden separarse las mezclas.
Voy a esperar que terminen de anotar la pregunta y voy a dejarle el PPT donde pueda que aparezca la respuesta, ¿ya? En estos últimos minutos para que trabajen la pregunta esencial. Hola, profe, disculpe. ¿Sí? ¿Se manda la respuesta al tiro? Sí, pero yo no sé si la pueda responder al tiro ya, durante la tarde quizás. O ¿Y se manda al mañana, WhatsApp? sí, claro, durante mañana también puede ser, se van a estar haciendo las retroalimentaciones de su respuesta, ¿ya? Ya, profe, gracias. Ok. Entonces vamos a colocar ahora el PPT donde puede aparecer alguna explicación de las mezclas, ¿sí? Para que puedan trabajar la respuesta algunos si quieren. Ya, entonces les dejo aquí este PPT para que trabajen su respuesta esencial. Si tienen alguna duda, la pueden realizar ahora, ¿ya? O si no, después cuando toquen el timbre en 5 minutitos, se pueden retirar. Recuerden que... Profesor, dígame. el número del WhatsApp de usted, ¿dónde está? Voy ahora a Para hablar... enviar. Voy ahora a hablar en el grupo de tercer nivel básico tarde para poder presentarme y dejarle mi número de contacto. ¿Ya? Recuerden... El PPT al Zoom. ¿Aló? Profesor, dígame. Claudia. la respuesta esencial de ayer y de hoy día se mandan a su WhatsApp o al grupo. Ah, no, a mi WhatsApp, no al grupo, porque son individuales. Entonces, si las manda al grupo, las van a ver los demás. Ah, ya. Profesor, disculpe. ¿Cómo? Va a hablar por el grupo de WhatsApp. Sí, ahora Yo no lo dejo de mirar. Profesor, dígame. una consulta que yo hoy día nomás me vengo incorporando a la clase. Ya. Sí, ¿Qué pasa con la de ayer? Se van a subir los materiales tanto de ayer y de hoy día durante hoy día y mañana. Ya se van a subir los materiales y tienen plazo para enviarla hasta antes de la clase de la próxima semana o incluso la próxima semana podrían tener un tiempo para enviarla, ¿ya? ¿Ya? ¿Se van a subir al grupo de WhatsApp o por algún email? Creo que igual se van a subir al grupo de WhatsApp y también se van a subir a la página del colegio que es sella.cl. Ya, ok. ¿Y su WhatsApp está en el grupo o usted lo va a enviar? Ahora lo estoy escribiendo. Ya, profe, gracias. Recordar también que las clases están siendo grabadas y están siendo subidas al canal de YouTube de la institución. Ahí van a estar todas las clases. Ustedes tienen que buscar el curso, su jornada y la asignatura.
Dentro de la misma página Claro, en la página Canal de YouTube. ahí se van a empezar a subir a medida que vayan todos los profesores quizás teniendo el material completo. ¿Ya? y para poder abastecer los días lunes tengo que ir a comprar Santiago. Entonces los días lunes No pueden asistir a la clase. lo más probable es que Ahí tendría que hacer un trabajo después de eso y meterse al canal de YouTube quizás después o trabajar el PPT que se está subiendo, ya que va a tener también la guía y la pregunta esencial. La pregunta esencial más que nada va a ser lo más importante. que ahí me va a costar un poquito más los días lunes porque tengo que gastar todo lo demás. Claro, se puede el día lunes le va a costar. O sea, no va a poder quizás tener acceso, pero quizás después se puede poner al día. Recuerden, chiquillos, que la siguiente clase viene en el mismo link. Ya van a tener un recreo de 15 minutos y vuelven a conectarse o dejan conectado la reunión. Entonces nos vemos en la próxima clase y cualquier consulta al WhatsApp ya hablé en el grupo.